Bueno, en este momento tengo 10 asistentes, entonces voy a arrancar de una vez para que nos alcance el tiempo. Bueno, por toda la situación que se ha presentado, eh, el- la primera sesión que teníamos planeada no se realizó. Yo me encontré con ustedes, para los que quizás no asistieron ese día, me encontré con los grupos para hacer un llamado más que cualquier otra cosa. Y por eso hoy vamos a arrancar con la primera guía de segundo periodo. La voy a explicar, voy a hacer algunas observaciones, voy a aclarar algunos puntos muy específicos para que ustedes los tengan en cuenta y les voy a presentar como el plan de trabajo para este segundo periodo. ¿Listo? Que va a cambiar un poco quizás a lo que veníamos trabajando en primer periodo. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero hacer hoy, chicos, y como lo hice en la ocasión anterior, en el encuentro anterior, quiero hacer un llamado a la tolerancia, al respeto, a el amor hacia los demás y el amor hacia nosotros mismos. Yo espero que en sus casas pues todos se encuentren bien, que tengan salud y que tengan bienestar, no solo físico, sino mental. La situación social que estamos atravesando es algo muy complicado, algo que quizás muchos de nosotros no veíamos, no habíamos visto nunca. Y es una situación que definitivamente nos tiene que llevar a una revisión de cada uno, a una revisión de nuestros valores, nuestra mentalidad y una revisión de, de la sociedad en general. Yo no les voy a hablar de política porque no me gusta la política, porque sé que hace parte de lo que soy como docente, de lo que soy también como persona en general, pero me parece que hablar de este tema es redondear en, en algo que ya hemos visto en noticias y en las redes sociales. Entonces me parece que no se justifica. Yo quiero hacerles es un llamado desde nuestras familias, desde nuestras creencias, a, a ese amor propio y amor por los demás y a ese respeto que me parece que son los valores fundamentales en este momento y pues generalmente para nuestras vidas. Siempre les voy a hablar y mi discurso siempre irá dirigido desde el respeto por las diferencias. Todos tenemos derecho a pensar diferente desde que tengamos en cuenta al otro. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues espero que todos podamos salir de esta situación victoriosos, que podamos dar una victoria general, colectiva, que como pueblo podamos perdonar, que como pueblo podamos sanar todas esas heridas que existen desde hace mucho tiempo o heridas más recientes y pues que desde la fe en la en la que creamos, yo personalmente soy católica, soy formada en un colegio católico, soy formada en una universidad católica y desde mi fe pues también tengo mi esperanza puesta en que esta situación va a mejorar y que vamos a alcanzar esos objetivos generales para el bienestar de todos nosotros y de nuestras familias. Ya continuando y entrando en materia, vamos a revisar la guía que planteé para segundo periodo, la primera guía para segundo periodo. Entonces, voy a hacer una lectura rápida y voy a ir abordando los temas para explicarles las temáticas, pero también el ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, lo primero que aparece en la guía, creo que en la pantalla lo pueden ver, son las indicaciones generales. Pauta número 1. Por favor, chicos, es muy importante que ustedes lean completa la guía y luego se empiecen a desarrollar. ¿Por qué? Porque a veces no leemos completa la guía o leemos por encima y dejamos pasar ciertas indicaciones que son importantes. ¿Listo? Entonces,
En la primera parte de esta guía encontrarás una contextualización del tema. La explicación por parte de la docente tendrá lugar mediante el encuentro sincrónico, que es el día de hoy. De no poder asistir a dicho encuentro, en la guía obtendrás la información necesaria y si existen dudas podrás remitirlas por medio del correo electrónico. Pauta número 2. Importante, por favor, recuerden que mi único correo, es ljlopec@educacionbogotá.edu.co. Ha pasado que han habido problemas con el correo, queda mal escrito o rebota por alguna razón y no llega la información y eso nos ocasiona distintos problemas. Por favor, yo siempre trato, aunque a veces me demoro, de contestarles buenas tardes, buenos días, actividad recibida, o si es una pregunta, pues se las contesto. Entonces, si no han recibido mi respuesta por alguna razón, comuníquense nuevamente, escríbanme nuevamente, porque seguramente el correo rebotó o algo pasó y la información no llegó. En la segunda parte, verás un ejercicio práctico que consta de textos ejemplo y preguntas sobre estos textos. El desarrollo de estas preguntas deberás enviarlas al correo electrónico antes mencionado para su valoración. Plazo máximo para enviar esta actividad, 17 de mayo, dice acá 17 de mayo, pero pues tengamos en cuenta que las actividades se nos corrieron, es decir, hoy es 19, nos volvemos a ver si Dios lo permite el 28 de mayo, les recibo actividades el 27 de mayo. Hasta ese día tenemos plazo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Permítanme un momento que por aquí está ingresando alguien más. Entonces, repito, para retomar. Aquí la guía dice 17 de mayo, pero como las actividades se nos corrieron un poco, el nuevo plazo es 27 de mayo. ¿Listo? Al correo me lo van a entregar. Tengan en cuenta, si lo van a hacer a mano, pilas con la letra, con la ortografía, si es foto, que la imagen sea clara para poder revisar la actividad. Si es en computador, pues igual. Tener en cuenta la ortografía, que el diseño de la letra sea acorde, que se pueda leer. Ahora, chicos, les recomiendo que por favor, y aquí arriba les hice este encabezado para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes me envían la información, a veces es muy complicado porque manejo sexto, séptimo y octavo. Y es muy difícil, entonces necesito que me pongan curso, nombres completos, nombre y apellido, el número de la guía, porque a veces nos confundimos, cuando llevemos más guías pues va a ser más difícil, y si pueden, la fecha en que me lo están enviando, para cuestiones de orden, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Bueno, aquí entonces voy a dejar de compartir un momento. Y voy a compartir las diapositivas, que igual ustedes estas diapositivas las encuentran en el blog de Humanidades en 6.5. Entonces, área de Humanidades, español, segundo trimestre. Nuestro tema es la tradición oral, universal, nacional y local. La toba y la copla. Eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión. Permítanme un momento porque siguen llegando por aquí estudiantes. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es la tradición oral? Entonces, tradición oral son todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación, ¿listo? Y que tienen el propósito de difundir ciertos conocimientos o ciertas experiencias a las nuevas generaciones. Se dice que la tradición universal son aquellas expresiones que se logran transmitir de una generación a otra y que tienen la funcionalidad de brindar experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones. Ahora, si hablamos de la tradición oral en Colombia, viene desde los indígenas y las antiguas comunidades que poblaron nuestro territorio. Entonces creaban relatos, fábulas, cantos, mitos, y mediante estos dejaban a sus descendientes todo ese legado cultural y todas esas tradiciones. La tradición regional son todas esas expresiones culturales que se transmiten de una generación a otra de manera oral, y esta es una de las características más representativas de las culturas. Entonces, ejemplo, los mitos
y las leyendas, ¿sí? Que nos dan la explicación sobre ciertos fenómenos. Ahora vamos a enfatizar sobre la tradición oral universal. Entonces, si hablamos de tradición oral universal, vamos a hablar de la épica, que tiene sus orígenes en la tradición oral. Hay dos obras fundamentales, fueron digamos que las primeras. Está la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero. Fueron compuestas para ser cantadas, para transmitirlas oralmente, y luego fueron escritas, y hoy en día tenemos textos escritos en donde podemos retomar estas historias. Las dos obras, narran hazañas de unos héroes y son considerados poemas épicos. Estas obras están escritas en verso, entonces como al principio la idea era que fueran transmitidas de manera oral, pues entonces estaban escritas en verso. Esto facilitaba la musicalidad y la memorización de estos relatos para que lo pudieran transmitir de generación en generación. Estas epopeyas recurren a epítetos o adjetivos recurrentes que facilitan recordar el nombre de los personajes. Entonces, se le ponía unas características muy específicas a los personajes principales para recordar a ese personaje específico. ¿Listo? Vamos con la tradición oral nacional. Entonces tenemos los mitos y las leyendas. Tenemos muchísimos mitos, muchísimas leyendas dentro de nuestra cultura. Muchas de estas narraciones se han vertido en la escritura, hemos logrado escribirlas, pero otras siguen conservándose gracias a la tradición oral y se van pasando de generación en generación. Entonces aquí en el texto encontrábamos un ejemplo que era un pequeño hombre que protege el bosque. Dicen que su temperamento es variable, a veces irascible, a veces gentil, viste trapos sucios y sombrero de paja. Dicen que tiene un pie de animal. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de la tradición oral, de lo que es una leyenda aquí en Colombia. Listo, ahora pasamos, permítanme un momento, siguen llegando estudiantes. Ahora pasamos a la tradición oral regional. En Colombia, la tradición oral ha permitido preservar la memoria cultural y la identidad de algunas comunidades indígenas que todavía permanecen en nuestro territorio, así como las tradiciones surgidas a partir del encuentro entre razas cuando sucedió la colonización española. ¿Qué fue la colonización española? En América existían unas comunidades indígenas y los españoles descubrieron la ruta para llegar a América y lo que hicieron fue traer su cultura a este territorio. Entonces, cuando los españoles traen todas esas cosas, pues obviamente los indígenas ya tenían su cultura conformada y empieza a hacerse como una mezcla. Se mantienen algunas cosas, cambian otras. Las manifestaciones culturales que existen en Colombia, transmitidas mediante la oralidad, dan cuenta de la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y forma de vida de sus gentes. Obviamente, la manera de ser y de pensar de los españoles era muy diferente a los indígenas que habitaban en esos momentos aquí en América. Entonces, esa mezcla es como el resultado que vemos hoy en día. Por ejemplo, los indígenas no eran católicos, pero cuando llegaron los españoles, adoptaron, quizás no tan voluntariamente, la religión católica, que es la que tenemos hoy en día en nuestro país. Bueno, la trova. La trova es una creación literaria propia de la tradición oral, que expresa a través del canto y la improvisación pasajes de la vida cotidiana, costumbres y tradiciones, fáciles de transmitir y de recordar. ¿Sí? Y la copla es una composición poética de transmisión oral popular, anónima, sencilla y corta. ¿Cuál es la diferencia entre trova y copla? La trova es improvisación generalmente, ¿sí? Entonces es más de momento. Mientras que la copla es cortica,
pero se mantiene, o sea, está ya, como les digo, como redactada. Está compuesta por estrofas de 4 versos octasílabos. Octasílabos es que tiene 8 sílabas cada verso. Y hay rima. Riman los versos 2 y 4 generalmente y usan un lenguaje coloquial como dichos y formas de hablar de un pueblo. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es muy, muy común que la gente, que todo el mundo lo pueda manejar. Listo. Esa es la guía. Ahora, vamos a... Voy a dejar de compartir un momento. Y voy a volver aquí a la guía nuevamente. Entonces, bueno, ya hice la explicación, ya toqué todos estos temas. Un momento que está llegando más estudiantes. Listo, entonces vuelvo a actividades a realizar. Listo. Entonces, el primer punto, lee el siguiente fragmento de la leyenda del Yurupari, luego contesta falso o verdadero. Entonces aquí ustedes me van a leer cada una de las afirmaciones y me van a poner entre paréntesis V si es verdadero, F si es falso. ¿Listo? Según lo que leyeron en el fragmento. El segundo punto. Escribe una reflexión sobre el papel de la tradición oral universal en la construcción de la identidad cultural de los niños y jóvenes. Es decir, usted me va a decir si le parece importante o no la tradición oral para ustedes los niños y los jóvenes de hoy en día. ¿Y por qué le parece importante? Esa es la idea. Yo les puse ahí 3 renglones. Si se gastan más, no hay ningún problema. No, o sea, se pueden alargar un poquito, no hay lío. Listo, para que lo tengan en cuenta. Listo, vamos con la siguiente partecita. Tradición oral nacional. Entonces, ustedes van a observar las imágenes y van a responder las 2 preguntas que aparecen a continuación. ¿Cuáles son las características de estos 2 personajes y cuál creen que es su historia? Digo, si la conocen, si efectivamente, no sé, ustedes identifican ya los 2 personajes, pues entonces me cuentan. Si van a imaginarse, igual, me van a contar cuál creen que es la historia de estos 2 personajes. En el segundo punto, lee la copla y responde las preguntas. Entonces ahí hay una copa tradicional chocuana. Entonces me van a decir cuáles recursos se emplean para reproducir por escrito el habla popular. Entonces, ¿qué ven ustedes en el texto? ¿Qué recursos se utilizan para que lo que hablan en el Chocó se vea reflejado ahí en lo que estamos escribiendo? Y la otra pregunta, ¿con qué se compara la amada y el yo poético en la primera estrofa? Entonces, aquí, en la copla nos hablan de un personaje específico. Permítanme un momento, siguen llegando estudiantes. Listo. Entonces vamos a leerla rápidamente. Si la luna fuera potro y la estrella canalete, yo me embarcaría de noche hasta que llegara a verte. Eché mi potro a rodar y en tu puerto se paró. Hasta mi champa conoce lo bien que te quiero yo. Subiendo San Juan arriba con mi potrico de caña, por la experiencia que tengo, muchachita, no me engaño. Listo, esa es la copla. Entonces ahí nos hablan de una amada. La amada es como la mujer que se ama. Y el yo poético es el personaje que nos está hablando de esa mujer. Entonces, ¿cuál es la comparación o qué es lo que está comparando a esa mujer que se ama y esa persona que la ama? ¿Listo? El siguiente punto nos dice, escribe variaciones a través de la siguiente copla popular colombiana. Pasé por tu casa y me tiraste una flor, la próxima vez que pase, sin matera, por favor. Entonces, la idea es que me van a escribir o sea, esa misma copla me la van a rehacer al frente, pero con otras palabras. ¿Listo? Eso ya lo dejo a su imaginación. Vamos ahora con la tradición oral regional. Contesta verdadero V o falso F según corresponda.
Entonces, ahí les voy a pedir que le pidan ayuda a sus papás, a sus abuelos, bueno, a las personas mayores, para que les colaboren con esta actividad. ¿Listo? La Gota Fría es una canción, es como un vallenato viejito. Entonces, para que ustedes puedan hacer la conexión. ¿Listo? Entonces ahí es falso y verdadero. Ahora, segundo punto, consulta una leyenda regional y dibuja el personaje descrito según te lo imagines. Entonces, por eso les digo que le pidan ayuda a algún adulto para que les indique algún ejemplo de una leyenda de nuestra región o de otra región en el país, no hay problema. Y el tercer punto, crea una trova acerca de la situación actual que estamos pasando por el COVID-19. Recuerden que la trova es improvisación, ¿listo? Entonces es como se la vayan imaginando. La idea es que sea como cantada, ese es un ejemplo de trova. No tiene que ser tan larga, no se preocupen, lo que prefieren. Y el cuarto punto, hay que leer el texto que aparece ahí y responder las preguntas. Entonces, ahí es una copla cortica. Y las preguntas, ¿a qué tipo de narración popular corresponden los textos? ¿De qué tema hablan? ¿Y cuáles son los versos que están rimando en ellos? Identifícalo en cada estrofa. Recuerden que el verso es cada rengloncito y la estrofa está conformada por un número, por cierto número de versos. Y el último punto dice, inventa una copla del tema que más te guste. Recuerden que la copla es cortica, puede ser una estrofa, máximo 2 estrofas, y tiene que tener rima entre el verso 2 y el verso 4. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Chicos, hasta ahí. Levántenme la mano porque recuerden que no tenemos audio activado. Levántenme la mano quien tiene alguna pregunta, quien necesita alguna aclaración sobre estos temas, sobre la guía hasta este momento. Bueno, entonces, recuerden que primero hay que leer la guía completa, luego sí empezamos a leer las temáticas y luego sí empezamos a desarrollar a mano o a computador, como prefieran, en orden todo. Si me van a hacer el trabajo a mano, por favor las imágenes, las fotos que sean claras para no tener inconvenientes. Si lo van a hacer a computador, igual marcadito en su debido orden y presentación. ¿Listo? Si hay preguntas por el correo, yo trataré de contestarles. No se preocupen, no se estresen y recuerden que tienen plazo hasta el 27 de mayo, porque el 28 de mayo, si Dios lo permite, nos volvemos a y ya tendremos una nueva guía. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de compartir aquí un momento y voy a pasar al siguiente tema, que es nuestra propuesta de lectura para este periodo. Yo ya les había contado al finalizar el primer periodo que les propuse un libro que se llama La lección de August. No sé si ustedes saben, pero este libro tiene una película, es decir, y yo creo que ya muchos de ustedes de pronto ya se la vieron. Yo personalmente no me he visto la película porque apenas me enteré que el libro tenía película, pues quise primero leerme el libro y luego verme la película, y ahorita me van a entender por qué. Entonces, mi propuesta para este periodo es leer este libro y hacer ciertas actividades. Entonces, yo lo dividí por lecciones. Esta es la lección 1. Esta lección 1, ustedes ya la encuentran en el blog de humanidades. Entonces, lección 1, respeto por las diferencias, no solo las que se ven, también las que no se ven. Este tema me parece muy importante, también por todo lo que está pasando. Entonces, aquí les propongo las actividades
y poquito a poco les voy a ir explicando de qué se trata. Entonces, vamos a hacer lectura en esta primera lección del capítulo 1 al capítulo 7, nada más, del capítulo 1 al capítulo 7 del libro. Las actividades son el resumen del capítulo 1 al capítulo 7 en 2 páginas. Ya les voy a explicar cómo se hace un resumen. Siguiente actividad. El dibujo del personaje principal. ¿Cómo te lo imaginas al leer el libro? Resulta que en los dos primeros capítulos, diría yo, nos explican, nos dejan ver cómo se ve, cómo luce el personaje. Entonces, según lo que ustedes se imaginen, pues me lo van a plasmar en un dibujo. Vocabulario desconocido. Yo ahorita les explico de qué se trata. Y estas 2 preguntitas que aparecen acá. ¿Qué crees que signifique la expresión ta, ta, ta? ¿Crees que era buena idea que August fuera al colegio? ¿Por qué? Estas 2 preguntas están relacionadas directamente con lo que tratan estos capítulos que vamos a leer. Recuerden, del 1 al 7, por ahora. Ahora entonces les voy a explicar. ¿Qué es resumir? Entonces, resumir es dar al lector un relato condensado y objetivo de las ideas principales y características de un texto. Por lo general, tienen entre 1 y 3 párrafos, otras veces es solo 1 o 2 oraciones. ¿Depende de qué? Depende de qué tan extenso sea el texto original. Nosotros vamos a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos. Entonces es siempre bastante. Entonces por eso van a ser al menos 2 páginas de resumen, ¿sí? Porque son varias páginas, son varios capítulos que vamos a leer. En realidad el libro no tiene capítulos muy extensos. Me parece que es un libro fácil de leer. Pero entonces en este momento y para esta lección vamos a dejar mínimo 2 páginas de resumen. Profe, es que yo hice el resumen, pero me salieron más páginas. Ok, válido, pero tengan en cuenta que no se vale copiar y pegar. No es transcribir, eso no es resumir. Resumir es lo más concreto, lo más importante de lo que yo leí. Eso es resumir. Entonces es como una síntesis de las ideas y la información. No hay que poner todos los detalles uno tras otro, no tiene que ser así. Por eso es un resumen, porque es lo más concreto, lo más importante, lo más relevante de lo que leí. Aquí al lado ustedes pueden ver que hay unos pasos. Bueno, esta presentación ustedes la encuentran también en el blog de Humanidades, donde dice ejercicio de lectura, por si la quieren volver a revisar. Entonces, aquí nos dan unos pasos, no necesariamente tienen que hacerlos tal cual, es como una propuesta para que ustedes puedan hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces, primer paso, leer atentamente todo el texto. Segundo, lo vas a dividir en párrafos. Recuerda que cada punto aparte marca el término de un párrafo. Tercero, vas a leer los párrafos subrayando las ideas más importantes. El ejercicio de subrayado ayuda mucho a ir reconociendo cuál es la idea principal de un párrafo y cuáles serían las ideas secundarias. Si es necesario, escribe notas al margen para que para ti sean importantes. Eso también es válido. Hacerle una señal o escribirle una palabra al lado del párrafo para que tú relaciones y te acuerdes cuál es la idea principal. Todo lo subrayado, escríbelo en tu cuaderno. Entonces vas a transcribir las ideas principales. ¿Listo? Pilas con eso. Solo las ideas principales. Ordenar lo escrito, redactar el resumen tratando de ser claro, exacto, coherente y fiel a lo que vas a resumir. Entonces, tú redactas las ideas principales de tal manera que la persona que vaya a leer el resumen entienda esas ideas. Y por último, revisa lo escrito y quitar las palabras innecesarias. No olvides repasar la puntuación y la ortografía. Entonces, usar puntos, usar comas, puntos y comas, 2 puntos, ¿por qué no? Cuando uno redacta un texto, el que sea, hay que revisarlo varias veces para ver si nos parece o no nos parece, si sobra algo, si falta algo. Eso siempre va a ser necesario.
Pilas, el resumen es solo de los capítulos que leíste, es decir, del 1 al 7 por ahora. No necesariamente es un dibujo. Si prefieren hacer un ejercicio de diseño por medio de varias imágenes que para ustedes representen al personaje principal, es válido. Entonces, si lo quieren hacer a computador, no hay problema. Si quieren hacerlo a mano, no hay problema, es válido. Ojo, es importante que el ejercicio sea desde lo que cada uno se imagina al hacer la lectura. Ese es el verdadero objetivo. Por eso les decía que si alguno ya sabía de la película y ya se la vio, la idea es que alejen esas ideas que nos da la película y nos dediquemos a leer el libro y a imaginar a través de lo que nos deja el libro. ¿Listo? Hay que usar la imaginación, hay que ser creativos. A veces cuando uno está empezando a leer una historia y le describen un personaje, les recomiendo que hagan la lectura tranquilamente, luego cierren los ojos y se puedan imaginar a ese personaje. Es un buen ejercicio. La idea del vocabulario desconocido es que al final de la lectura conozcamos más palabras nuevas y podamos utilizarlas al hablar de algo o al escribir sobre algo. Para eso es el vocabulario desconocido. Entonces, en la lectura vas a elegir las palabras que son desconocidas para ti y las vas a buscar en el diccionario. Vas a anotar el significado y ese significado, esa información que vamos a ir acumulando, la vamos a reunir a través del tiempo hasta el final del periodo. ¿Listo? La idea es que al final del periodo todos tengan un vocabulario desconocido más bien amplio y como dice acá, pues el objetivo es que podamos empezar a utilizar esas palabras cuando hablemos o cuando escribamos sobre algo. ¿Listo? Esta es otra pauta en general, chicos. Cuando ustedes leen cualquier cosa, sea de clase o sea cualquier otra cosa, y no entienden una palabra, por favor, búsquenla en el diccionario para que puedan entender mejor de lo que están leyendo. ¿Listo? Las preguntas sugeridas son con relación directa a lo que nos narra la historia, pero también ustedes deben tomar posición. Entonces, desde tu percepción, ¿qué consideran ustedes frente a ciertas situaciones que presenta el libro? También es correcto ponerse en el lugar de los personajes para imaginar qué podríamos hacer o decir. ¿Listo? Tengan en cuenta entonces que ustedes van a leer el libro, luego van a retomar la pregunta y según lo que ustedes crean, van a contestar la pregunta, según lo que ustedes leyeron y según lo que ustedes consideran desde su punto de vista. Bueno, la entrega de este trabajo puede ser a mano o a computador. Claramente el dibujo es la única actividad. Aquí puse que debe ser a mano, pero pues ya expliqué que si lo quieren hacer como diseño y meter varias imágenes, puede ser a computador. Recuerden el orden, la buena caligrafía, la ortografía, la creatividad y la calidad de las respuestas, que es lo que más me motiva. Bueno, esto ya es la lección 2, que esa todavía no la vamos a ver. Bueno, chicos, fechas para este trabajo. Resulta que para este trabajo no vamos a tener fecha todavía. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vayan haciéndolo, vayan adelantando la lectura del libro, vamos mirando. Todavía, si quieren ir adelantando que el resumen, que el dibujo, lo pueden hacer. Pero todavía no hay fecha para entregar este trabajo. Si Dios lo permite, nos vamos a encontrar nuevamente el 28 de mayo, que es un viernes, y ese día vamos a hablar de cómo les va con la lectura y dependiendo de eso, pues vamos mirando para qué fecha optativa dejamos esa actividad. ¿Listo? Entonces, por ahora no se preocupen, vamos con calma y, y si hay preguntas, pues igual, tienen este momento para hacérmelas o a través del correo si van surgiendo de aquí al 28 de mayo. Recuerden que hay que levantar la mano porque el audio está desactivado, entonces los escucho.
Si no hay dudas sobre el ejercicio de lectura, entonces si hay, no sé, preguntas sobre la guía, algo que no haya quedado claro, que quieran que vuelva a explicar, algo que necesite que les ayude. Bueno, por aquí me están levantando la mano. Paula, María Paula, ya puedes hablar. Sé que algunos tienen problemas con el audio, entonces voy a hacer el ejercicio de activar el chat, pero por favor recuerden que es solo para las inquietudes que tengan respecto a lo que estamos hablando de la guía. Chicos, Jason, por favor apagar la cámara para que no se nos ponga lento el tema de la comunicación, por favor. Ténganlo en cuenta. Y listo, creo que ya está activado el chat. Los que no puedan acceder al audio, entonces para que me escriban en el chat y poder contestar sus preguntas. Voy a activarle aquí el audio a Paula Sofía. Listo, Paula, tienes el audio activado. Recuerden que el chat, entonces, por si hay alguna duda, para los que no pueden utilizar el audio. El libro está en el blog de Humanidades. Si quieren, entonces les voy a compartir. Voy a enseñarles algo. Fíjense acá. En mi pantalla en este momento debe aparecer el blog de Humanidades. ¿Listo? Entonces aquí aparece profe Lizeth López Español. Entonces ustedes le van a dar clic ahí y van a aparecer español 6.5, español 7.3, español 8.1 y 8.5. Entonces ustedes van a entrar español 6.5. Y ahí los va a enviar. Ojo, aquí es necesario que todos tengan una cuenta en Gmail, ¿listo? Para que los deje acceder. Y ustedes aquí van a encontrar estos de acá, aula virtual 6.5, encuentro 19 de mayo, esos son como las cositas que les he dejado así sueltas. Van a encontrar los ejercicios de lectura, las guías de trabajo, planes de mejoramiento de primer periodo, presentación de clase, trabajos guía del idioma. Entonces vamos a entrar aquí a ejercicio de lectura. Aquí ustedes van a encontrar el libro, la lección de August, que está acá, mírenlo acá, y la presentación que les acabo de hacer, que es la lección 1, que está acá. ¿Listo? Ahí van a encontrar eso. En las guías de trabajo, pues en este momento solo van a encontrar la primera, porque es la única que hemos explicado. En planes de mejoramiento, pues van a encontrar el plan de mejoramiento de 6.5 por si alguno tiene que presentarlo y enviármelo. El plazo hasta el 28 de mayo. Por ahí les boto el dato para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí voy a subirles la presentación que les hice. Las diapositivas se las voy a dejar ahí en presentación de clase. Y aquí en trabajos del día del idioma, pues tengo algunos trabajos de los que compartimos el 23 de abril, el día del idioma. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, sí, ahí encuentran el libro para que accedan a él, para que lo descarguen y para que puedan hacer la lectura. Les voy a dejar nuevamente el link de, mm, del blog de Humanidades para que ustedes puedan acceder, aunque el link también quedó en el blog de ciclo 3, pero se los voy a volver a dejar acá por si alguien lo necesita ya mismo. Listo.
Chicos, más preguntas sobre la guía, sobre la actividad del libro. Algunos de ustedes, no sé en realidad cuántos, he visto que me han enviado ya trabajos al correo, no he revisado, no he contestado mensajes porque estaba esperando hasta este momento de la explicación. Y con esto hago otra aclaración. Por favor, recibo trabajos completos, ¿sí? Porque es muy difícil que me manden por partes porque hay que hacer como una doble revisión y es más complicado. Entonces, por cuestión de ser prácticos, les recibo los trabajos completos, es decir, todos los puntos desarrollados. Y por eso estaba esperando hasta la explicación de hoy para que ustedes pudieran enviar, hacer y enviar el trabajo completo. María Paula, no sé si todavía tienes inconveniente con el audio. Si tienes inconveniente todavía, puedes usar el chat para preguntar. Ahora tengan en cuenta que trataré de lo más pronto que se pueda, entre hoy y mañana, dejar la grabación de esta clase en el blog para que a través de YouTube ustedes puedan acceder y pues si hay alguna duda puedan remitirse a la grabación para volver a retomar. ¿Listo? Me están escribiendo en el chat. La guía, igual que la presentación de la clase, la encuentran en el blog de Humanidades. Todo eso lo encuentran y la mayoría de cosas, por no decir que todo, lo que yo les dejo lo van a encontrar en el blog. La presentación no se las he subido ya que recuerdo, pero ya, vale, de nada, pero ya se las voy a cargar para que quede ahí de una vez. Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Algo más que haya que aclarar? Por favor, tengan en cuenta el orden al enviar las actividades, tengan en cuenta anotar bien el correo, deben obtener respuesta, porque si no, algo pasó con la información y ya en primer periodo, pues se supone que teníamos que disipar todas esas dudas, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla un momento.
para mostrarles algo. Bueno, por acá. Entonces voy a retomar por última vez y dejarlo ya muy claro. Entonces, actividades a realizar. Primera parte, tradición oral. Punto 1, que es la lectura y contestar falso o verdadero. Punto 2, la reflexión sobre el papel de la tradición oral. Parte 2, tradición oral. Punto 1, observar las imágenes, responder las preguntas. Punto 2, leer la copla, responder las preguntas. Punto 3, escribir una copla diferente, una versión diferente de la copla que está ahí. Parte 3, tradición oral regional. Entonces, punto 1, contesta falso o verdadero. En esta parte les voy a pedir que le pidan ayuda a algún adulto. Punto 2, consultar una leyenda regional y dibujar el personaje. Punto 3, crear una trova acerca de la situación que estamos viviendo por el COVID. Punto 4, leer el texto y responder las preguntas. Punto 5, inventar una copla del tema que ustedes prefieran. ¿Listo? Y ya, básicamente ese es el trabajo que tienen que hacer. Repito para que quede clarísimo, plazo máximo 27 de mayo. Ok, entonces voy a retomar, porque por aquí me están diciendo que se les fue el internet, entonces voy a retomar el ejercicio de lectura. Permítanme un momento, ya les comparto la pantalla. Entonces, resulta que yo les propuse un libro que se llama La lección de August y todo esto lo encuentro en el blog de Humanidades. Esta es la lección 1, hay unas actividades propuestas. Entonces, vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 7. Vamos a hacer un resumen de 2 páginas como mínimo, un dibujo del personaje principal, vamos a hacer un vocabulario desconocido y vamos a contestar unas preguntas. En esta presentación yo les explico qué es un resumen y cómo lo pueden hacer. Les explico de qué se trata el dibujo, como unas indicaciones generales. Les explico cuál es la idea del vocabulario desconocido y qué es lo que tienen que hacer. Entonces van a escoger, a medida que van leyendo, van a escoger las palabras que son desconocidas para ustedes y van a buscar el significado en su diccionario y van a anotar estos significados para que al final de la lectura tengamos como un montoncito, digamos así, de significados para que podamos empezar a utilizar este vocabulario nuevo en lo que escribimos o en lo que contamos. ¿Listo? Bueno, ahí hablo sobre las preguntas que pues son relacionadas con el texto, pero que ustedes también van a tomar posición. Y como las indicaciones generales de ese trabajo. Ese trabajo todavía no tiene fecha de entrega, tengan en cuenta. Ese trabajo todavía no tiene fecha de entrega. A medida que vayamos trabajando, vayan leyendo, vayan haciendo lo que puedan y ya iremos mirando para cuándo empezamos a recibir esos trabajos de la lectura. ¿Listo? Tengan en cuenta otra cosa y esto me acaba de recordar algo. Resulta que este libro está escrito en castellano de España. ¿Sí? Y por esta razón quizás hay palabras que no entendemos de nada, que no entendemos mucho o quizás eh, podemos llegar a interpretar de otras maneras. Entonces, ¿por qué hago la aclaración? Resulta que el español, el castellano que hablan en España es diferente a veces del castellano que hablamos aquí en Colombia. Entonces, como aquí tenemos tantas palabras que allá no entienden, allá tienen maneras y palabras que acá no entendemos o que nos van a parecer inadecuadas, ¿listo? Pero es importante que tengamos en cuenta que aunque nos parezcan inadecuadas, no están mal. Es algo cultural.
Aquí para nosotros algunas de esas palabras pueden estar mal, digamos que no son correctas usarlas, pero en España las utilizan originalmente, ¿listo? O sea, las utilizan comúnmente. Entonces, para que no se vayan a sorprender y para que sepan que pues puede pasar que se vayan a encontrar con palabras que aquí en Colombia, en nuestro contexto, en nuestra cultura, no sean adecuadas, pero en España las utilizan más comúnmente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, chicos. No sería nada más entonces. Les agradezco por la asistencia. Quedo pendiente entonces de las inquietudes por correo. Recuerden que en el blog eh, les estoy publicando cualquier cosita, cualquier novedad para que lo estén revisando, si no diariamente, al menos cada ciertos días, cada cierto tiempo, para que estén enterados de todo. ¿Listo? No sería nada más. Muchas gracias por la asistencia y quedo atenta a sus solicitudes por el correo.